Hola, ¿cómo están? Soy Edja Ramos y hoy voy a contestar sus preguntas que me dejaron por Instagram con respecto al matrimonio. Antes de empezar con las preguntas tal cual que me hicieron, y eso se los conté en Instagram, pero pues yo sé que no todo el mundo me sigue por allá, que si no, vayan y síganme. Pero habían muchísimas preguntas que me hicieron respecto a la intimidad del matrimonio y ese es un tema que en este momento no voy a contestar ninguna de las preguntas. La verdad es que no me siento cómoda hablando o leyendo ciertas cosas, como que obviamente es un tema que abiertamente tengo con mi esposo, pero me siento incómoda hablándolo en cámara. Sin embargo, debido a que hubo demasiadas preguntas de este tema, voy a planear con algún invitado, pero ver o buscar alguna otra persona que nos pueda ayudar con este tema, donde yo le pueda hacer las preguntas que ustedes tienen y que esa persona nos pueda ayudar también a contestarlas. Pero ya, dicho eso, ahora sí voy a entrar en las preguntas que me hicieron. La primera pregunta, bastante directa o bastante como fuerte, profunda, dice: ¿qué pasa si te das cuenta que estás casada con un yugo desigual? Bueno, en la Biblia nos habla justamente de este tema. En 1 Corintios capítulo 7 versículo 12 al 13: y a los demás yo les digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y esto bueno, aplica para hombres o para mujeres, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces bueno, del 12 al 13, dejémoslo hasta ahí. Eso es lo que está diciendo la Biblia, que no abandona. Entonces trata de que, bueno, ya no es creyente, me divorcio, para nada. Si esa persona aún quiere estar contigo, Dios te manda a seguir en ese matrimonio. Y obviamente con esto van a entrar ciertos retos que al tener estos tal vez diferencias de creencias, pero ahí es tú mantenerte demasiado en oración por tu matrimonio, por tu pareja, no traer como que que ándale, acompáñame, porque no pelear, porque creo que eso termina resultando en absolutamente nada, pero en tú reflejar a Dios, en tú seguir viviendo tu fe en Dios. Tú no sabes cuál es el plan que Dios pueda tener para la vida de tu esposo o también de tu esposa, ¿no? Si es un hombre casado con alguien que no es creyente, tú mantente orando, confiando en Dios, aferrándote a Dios y simplemente reflejando a Cristo en medio de tu hogar. Alguien pregunta: ¿cómo iniciar con un tiempo devocional juntos? La verdad creo que este es un tema que va de mucho como preferencia de pareja a pareja. No creo que exista una manera, esta es la manera correcta en la que se debe de tener, porque hay cosas que le van a funcionar a una persona, hay cosas que no le van a funcionar a otra persona. Pueden decidir en tal vez leer un libro juntos como de la Biblia, pueden escoger leer un libro juntos de algún otro libro que hable de algún tema de la Biblia y pueden leer capítulo a capítulo juntos, o por separado y después simplemente discuten lo que leyeron. O sea, creo que hay tanto y hay tanta libertad en eso que es muy padre, que por eso digo, no piensen que se tiene que ver como así, A, B, C, y si no es así está mal, porque hay cosas que no le van a funcionar a una persona, hay cosas que le van a funcionar más a otra persona. Una vez mi esposo le preguntó a unos líderes de los jóvenes, les preguntaron: oigan, ¿qué nos recomiendan? ¿Cómo lo hacen ustedes con sus tiempos con Dios y demás? Y ellos nos contaban que muchas veces los tenían al mismo tiempo pero por separado y después se juntaban a orar o algo así, pero que lo hacían por separado porque uno de los dos le gustaba leer en voz alta y a la otra persona eso pues lo distraía para poder estar presente. Entonces eso es algo que les funcionaba. Yo he visto mucho eso de algunas personas que están juntas pero cada quien está leyendo y después tal vez oran juntos. Hay personas que simplemente oran juntos pero no leen la Biblia juntos. O sea, creo que va mucho de lo que a ustedes les guste y lo que a ustedes les funcione. La comunicación es la misma que en el noviazgo. Yo diría que es más que en el noviazgo, porque hay muchos temas que a veces en el noviazgo no se van a presentar como lo es el matrimonio, y aparte ya el compromiso que tienes con una persona no va a ser la misma que el noviazgo. Ahora estás en otro nivel de compromiso, en otro nivel donde ahora sus vidas están totalmente 100% unidas, porque todavía en el noviazgo existe esa separación, porque pues no estás casado con la persona, no tienes los mismos derechos como casada que cuando estás en un noviazgo. No existe la misma responsabilidad. No es que yo lo amo y me voy a casar, ok, pero no estás casada y es diferente. Creo que en el matrimonio es todavía más profunda esa comunicación, más necesaria y sobre todo más constante, porque estás pues 24/7 con esa persona. 5 cosas más importantes para ser una buena esposa. Bueno, creo que hay demasiadas cosas, pero para ser una buena esposa, primera,
y siempre la vamos a decir y siempre la vamos a escuchar, es tener esa relación con Dios. Creo que de ahí puede fluir cualquier otra de las cosas que pueda llegar a mencionar ahorita, pero creo que lo más importante es tener a Dios como prioridad y no quitarle lugar a Dios, no poner a tu marido sobre Dios, no poner nada sobre Dios. Él tiene que ser el centro de tu vida como individuo, no solamente, si es que juntos, no, tú como persona, como individuo, debes de tener esa relación con Dios y de ahí va a fluir todo. Número 2, recordar lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. Muchas veces nos dejamos guiar por tantas cosas de nuestro alrededor, nos dejamos guiar por las opiniones, por los movimientos, por tanto que sucede allá afuera que no siempre es lo más sabio. Entonces debemos de alinearlos a lo que sí dice la Biblia. 3, mantener un corazón de servicio, porque a veces eso es lo que más nos cuesta en un matrimonio, el servir y poner al otro antes que a uno. En nuestra naturaleza el egoísmo quiere salir adelante, pero cuando mantenemos esta actitud de querer servir y querer amar a nuestro esposo sirviéndolo y querer honrar a nuestro esposo sirviéndolo, no nos va a costar tanto ciertas cosas que tal vez nos toquen, especialmente como mujeres. Si te quedas en tu casa, por ejemplo, yo me quedo en mi casa, me encargo de la mayoría de las cosas de la casa, y algo que me ha ayudado mucho a proteger siempre mi corazón es hacerlo con ese corazón de querer servir y no verlo como una, ay, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Y que no se vuelva como que en esos reclamos. 4, literalmente ahorita me estoy así, se me están viniendo a la mente las cosas que les estoy compartiendo. 4, creo que es importante darle su lugar al marido, y esto viene con el tema mucho de los roles. Algo que una vez escuché y siempre se me quedó impregnado en mi cabeza es que cuando Dios describe el cómo nos tratemos en el matrimonio, a los hombres les dice que nos ame a las mujeres como Cristo amó a la iglesia, y a las mujeres les pide que respeten a sus maridos, y hablaba de cómo la necesidad de la mujer es esa, sentirse amada, sentirse querida, protegida, como este lado como del amor, y el hombre busca sentirse respetado, que le dan su lugar. Y como mujeres podemos hacer sentir al hombre como que vale nada, o podemos hacer sentir al hombre como el líder de la casa, darle su lugar, respetarlo, honrarlo, y creo que ese es un punto muy importante en el matrimonio, de nunca minimizar a tu esposo, de nunca hacerlo sentir menos, mucho menos en público, ¿verdad? Pero tampoco como que juntos. Eso es algo que creo que es una clave totalmente. Y 5 es recordar que justamente eres eso, su esposa. No eres su mamá y tampoco eres el Espíritu Santo. Y esto lo hablé un poquito en el video de, creo que en el de cosas que he aprendido en el primer año de casada, pero lo voy a decir rápidamente. A veces como mujeres, especialmente como mujeres, se nos da mucho el querer traerles esta convicción de pecado de lo que están haciendo mal, ¿no? Como que justamente les notamos sus fallas y todo, y podemos ser tentadas a querer constantemente estar apuntando a lo que está haciendo mal, lo que tiene que estar cambiando. Y a veces es mejor callarse. Hay cosas que obviamente se tienen que hablar, que es necesario, pero también hay momentos que mejor, mira, los oramos, los procesamos, el no estarle atrás y realmente ser eso, su esposa, su compañera y su ayuda idónea. ¿Cómo manejar el querer tener el control siempre en todo y en cómo se hacen las cosas? ¡Auch! La verdad que esto no fue algo que batallé mucho, pero sí lo noté en mi vida, y gracias a Dios que me trajo convicción a mi corazón, así que te entiendo, porque soy una persona que tiende a querer tener el control, pero principalmente creo que es importante verlo como lo que es, y es pecado, porque no podemos tener control de nada, de absolutamente nada, y ese es se opone a la humildad, porque en el control a veces uno piensa que mi manera es mejor, que lo que yo pienso es mejor, que la manera que yo quiero hacer las cosas, cuando yo quiero hacer las cosas, es la mejor manera. Y toma humildad dejar que las cosas no salgan como nosotros queremos, toma humildad reconocer que no podemos tener el control de nada. Entonces eso a mí es lo que siempre se me viene a la cabeza, como la humildad. Humildad en esos momentos. Y de verdad, simplemente óralo y pídelo a Dios. Y ya puedes reconocer y decir, ok, noto este patrón en mi vida, ora respecto a esto y sé intencional. Te va a costar tal vez, pero creo que cuando somos vulnerables y también nos arrepentimos y buscamos guianza de Dios, Él es fiel para con nosotros, y créeme que nos ayuda en esas debilidades. Pregunta jugosa: ¿qué hacen cuando se pelean? Es decir, ¿cómo se reconcilian? Creo que nunca hemos tenido así como una pelea grande que nos haya costado reconciliarnos, la verdad. Digo, gracias a Dios. No sé si después en un futuro hay alguna situación como esa, que esperemos que no. Pero algo que nos ha ayudado a nosotros y que siempre recomiendo es la comunicación. O sea, en esos momentos donde hay un desacuerdo, donde hay una diferencia de opinión, donde pues sí, como que hay este conflicto de por medio, siempre buscamos como mantener el tono de voz
así como te estoy hablando en este momento. Creo que muchas veces en los conflictos dejamos que nos explotemos o que el conflicto gane, pero en ese momento toma mucho como respetar a la persona y tener esa humildad de, por ejemplo, aquí dices el cómo se reconcilian. Y por eso hablo de la humildad, porque creo que a veces en el orgullo uno quiere estar bien, uno quiere tener la razón, uno quiere ganar el argumento, pero en un matrimonio es tan importante entender que cuando uno gana el argumento, los dos perdieron, porque al final de cuentas, si dañas a la persona, si se queda esta amargura, si se queda, entonces ¿de qué sirve que tú tuviste la razón, que tú estabas bien? No, aunque tú pienses, es que yo estaba bien, que él se disculpe, no, toma humildad a veces uno, tener esa iniciativa de buscar la reconciliación, de entender cuando uno también se ha equivocado, porque es muy fácil el ver, es que esta persona me hizo esto, es que él me dijo esto, él hizo esto, él me habló así, él, y apuntar el dedo en lugar de también ver, yo también dije esto, yo también hice mal, yo también reaccioné mal, y luego ir en humildad y pedir perdón, y eso es algo que de verdad que nos ha ayudado cada vez. Obviamente hay momentos que él lo hace más que yo, momentos que yo lo hago más que él, o sea, dependiendo del día, de la situación, de la circunstancia, llega un momento que es como, ok, es poner la diferencia a un lado y realmente buscar en amor, querer estar bien con la otra persona nuevamente, no buscando quién tenía la razón o ganar el argumento, pero buscar eso, la reconciliación. ¿Qué hacer si a tu esposo le cuesta leer la Biblia y orar? Orar por tu esposo. De verdad que creo que, y por eso lo hablaba como el de ser el Espíritu Santo, eso es algo que si él no tiene una convicción en su corazón, lo único que tú puedes hacer es estar orando por él, porque tampoco queremos ser esa esposa de lee la Biblia, ¿por qué no estás orando? Porque, y así está como un cuchillito, ¿no? Como así, pues tampoco queremos eso. Entonces simplemente ora por él. Tal vez puedes de vez en cuando decirle como que, oye, me gustaría que oráramos juntos, y tú también como tal vez ayudarle en ese sentido, como de repente invitarlo, ¿no? Como que a orar. Tal vez si hay algún líder en la iglesia a los cuales ambos les tengan confianza, tal vez pueden hablar y buscar como que haya esa, es que tengo que buscar siempre esta palabra, pero accountability, ¿no? Como que alguien que esté con él guiándolo en, oye, has estado leyendo tu Biblia, ¿cómo vas? Que no necesariamente seas tú. Creo que también eso pudiera ayudar. Esta pregunta dice, ¿se pierde la individualidad, autonomía, privacidad? Sí y no. O sea, como que no, porque obviamente sigues siendo tú, pues sin esa persona tampoco se puede volver como que esta persona es mi mundo y si no está no sé qué hacer, no puedo vivir, o sea, como que tampoco en ese sentido, pero sí creo que ya mucho de lo que tú eres se combina con la otra persona, especialmente aquí donde tú hablas como de privacidad. Creo que no existe tal cosa como, es que tengo estos chats privados, como que chats privados, o no, mis cuentas nadie más las puede tener, es como, pues no, o sea, tiene que haber esa transparencia de que no haya pues ciertas cosas así, pero claro que va a existir donde han habido veces que tanto a mí o a mi esposo, amigos, nos dicen algo y nos piden de favor no decirle a la otra persona y nos lo comunicamos entre nosotros, ¿no? Como que me contó esto, digo, no que les digamos el qué, ¿verdad? Pero si esta persona habló conmigo, pero pues es algo que me pidió no hablar, entonces sí se respeta eso, porque hay también pues ese lado de una privacidad donde tú eres amigo de esta persona y te están pidiendo un favor de teniéndote esta confianza, que no vas a romper esa confianza. Entonces en ese sentido sí lo hay, pero en muchos sentidos pues ya te vuelves uno con la otra persona, donde también ya no tomas decisiones por ti sola, porque tienes que considerar a la otra persona, donde en tu soltería eres tú como individuo y tú decides en lo absoluto, pero en un matrimonio toma esto de morir el uno al otro, ¿no? Y ceder. Entonces por eso te digo como que sí y no. ¿Cómo abordar temas financieros cuando solo uno aporta económicamente? Esto creo que son de los temas, y no sé si ya salió o va a salir, que yo les hablé un poquito del tema de las finanzas, pero yo soy creyente que el tema de las finanzas, como cualquier otro tema dentro del matrimonio, es juntos. Aun si una persona gana más que la otra, o como en este caso solamente uno trae un ingreso, creo que eso no significa que entonces yo solamente puedo hablar de este tema, porque seguramente si el hombre es el único que sale a trabajar, la mujer se queda, pero también aporta y es parte de ese equipo, como cuidando del hogar, cocinando, administrando la casa, cuidando de los hijos. O sea, son un equipo donde ni modo que tú le digas como, tú no tienes opinión porque tú no te encargas de la casa, entonces solamente yo. O sea, tampoco sería justo. Creo que es importante entender que en el matrimonio somos uno, que somos un equipo, y tomar decisiones juntos, que a pesar de que tú como persona no salgas tal cual a ganar dinero, no quiere decir que tú no puedas hablar y dar tu opinión y ser parte del proceso decisivo de cómo se van a administrar las finanzas. Pero creo que es un tema que toma mucha
la comunicación, de entender ambas partes, de entender esto de que son un equipo, de tener esa unidad aún en ese sentido, para que nunca exista esta desconfianza de yo no sé cuánto dinero hay, o sentir esta inseguridad económica de algún sentido. Creo que sería un error total. También una pregunta que hacen muy seguido, que aquí la estoy leyendo, pero la han hecho muchas veces, tiene que ver con los métodos anticonceptivos. Creo que ese es un tema muy personal, y no en el sentido de que muy personal, no me pregunten, no, pero que a veces hay personas que tienen convicciones totalmente distintas sobre este tema. Y bueno, la Biblia no es que nos lo diga tal cual, oigan, método anticonceptivo, pues obviamente no existían muchas de las cosas que existen el día de hoy, pero sí creo que vuelve a una convicción personal y también al corazón del por qué. No es lo mismo que una persona que no está casada esté usando métodos anticonceptivos porque quiere vivir la vida loca pero no quiere familia, y es muy diferente a una pareja que está casada, que dice, ¿sabes qué? Ahorita todavía no es el tiempo, tal vez económicamente no están listos, o están pasando por una situación complicada en su matrimonio, no sé, alguna otra razón que digan simplemente ahorita no queremos. Creo que el corazón es muy distinto y la razón y la intención de hacer las cosas es totalmente distinta, pero he escuchado de personas que creen que eso es totalmente pecado y que no deberías de hacerlo, pero en lo personal nosotros usamos métodos anticonceptivos, entonces ahí se las dejo. Ahí se las dejo. Pregunta interesante: ¿deberíamos siempre las mujeres quedarnos en casa? Estudio enfermería y me pregunto si podré ejercer, incluso si me caso. No es una obligación que la mujer se quede en casa. Creo que nuevamente ese es un tema que por eso es importante que antes de casarse hablar de estos temas, hablar de las expectativas, de lo que cada uno piensa y cree. Creo que a pesar de que una mujer o un hombre salgan a trabajar, no significa que pierdan sus roles en el hogar, que pierdan las prioridades en el hogar y que pierdan su responsabilidad de los hijos o de la casa o de lo que se tenga que ser parte del matrimonio, porque el matrimonio es un trabajo de todos los días, no un trabajo de que ay, tengo que trabajar en esto, pero pues toma intencionalidad, ¿verdad? Entonces sí creo que es algo que es de platicarlo con quien te cases. En este sentido, yo eso es algo que sí yo le comuniqué a Jaciel desde un comienzo, que yo sueño con algún día no tener que trabajar de nada. No quiere decir que deje de hacer cosas, porque creo que soy una persona muy inquieta y muy soñadora como para no estar haciendo algo, pero quiero no tener que estar pensando como en lo económico y simplemente me quiero dedicar al hogar y a los hijos, y eso es algo que hemos hablado y que estamos de acuerdo, pero en este momento pues yo digo, aporto al hogar y estoy en el hogar. Entonces creo que es algo que va de pareja a pareja y que temas que se deben de conversar. Alguien pregunta, ¿cuál es la parte más difícil del matrimonio en tu experiencia? Yo creo que, mira, les voy a ser honesta y no porque esté aquí en la cámara o algo así, pero a mí, y también lo hemos hablado Jaciel y yo, a mí no se me ha hecho difícil el matrimonio, tampoco a él se le ha hecho difícil el matrimonio. Creo que cada matrimonio es un mundo, porque cada persona es un mundo, cada personalidad es un mundo, o sea, es como que muchos factores, pero lo que sí puedo decir que es lo más difícil es el morir a tu carne, como que el aprender en todos los sentidos, no tanto en un argumento, en ceder, en quitar el orgullo, el morir al yo. Creo que es de las cosas más difíciles que enfrentamos en el matrimonio y en la vida, pero creo que en el matrimonio se vive con más intensidad, porque esto que estás con otra persona y el estar poniendo a otra persona y, o sea, y el estar muriendo y el estar cediendo, creo que esa es la parte más complicada, pero en sí creo que me tocó muy buen marido y un buen matrimonio. Hay muchas como que es como que toda una historia de perdonar el pasado de alguno de los dos. Hay veces que sí es importante, si es un tema que ya está trayendo problemas al matrimonio, que no se puede superar, que está constantemente regresando, creo que es importante considerar consejería. No hay nada de vergonzoso necesitar consejería, necesitar ayuda, necesitar a otra persona, porque a veces por nosotros mismos no podemos, nos quedamos atorados y a veces sí se necesita de ayuda de una tercera persona. ¿Cómo aceptar que mi pareja no me demuestre el amor como yo quisiera percibirlo? Bueno, aquí te puedo decir dos cosas, y una me puedo acordar ahorita porque estaba hablando con una amiga hace un tiempo y no sé de qué estamos hablando, pero estamos hablando sobre el medir el amor de la otra persona, como que no me amas tanto porque no haces esto, y ella me estaba contando, ¿no?, de cómo eso es algo horrible que podemos hacer en el matrimonio, que nunca deberíamos de estar viendo a la otra persona, sino como enfocarse en el uno, cómo lo está haciendo con la otra persona, porque a veces cambiamos en el estar demandando en el lugar de estar dando, y ambas personas
personas, ¿no? O sea, si yo me enfoco en estar dando en lugar de estar recibiendo y mi esposo se enfoca en estar dando en lugar de estar recibiendo, automáticamente ambos nos vamos a estar pues dando ese amor. Pero también es algo que tal vez tú puedes comunicar, o sea, puedes comunicar ciertas cosas como que, oye, me gustaría, no sé, que fueras más cariñoso, que fueras más romántico, no sé cuál sea como que tal cual lo que a ti te gustaría que te hicieran como por ti. Creo que es importante comunicar en esos momentos, al igual que a veces entender cómo no poner expectativas. O sea, si tú ya conoces a tu pareja como es como por ejemplo, yo desde que conozco a mi esposo, él no publica nada en redes sociales, o sea, rara vez publica cosas en redes sociales, casi, o sea, rara vez sube historias. Y entonces imagínate que ahora yo dijera, es que ¿por qué nunca subes historias? ¿Por qué no me pones cosas en internet? Él nunca ha sido así y él es así, punto. O sea, y está bien porque, o sea, logro ver las otras maneras que me demuestra su amor, que no necesariamente son públicas o que son acá con actos en el internet, pero eso es algo que realmente sería como una expectativa, como algo, pero no quiere decir que no lo haga. Entonces tal vez también puedes ver cómo es él como persona y ver las maneras en las que sí te demuestra el amor y preguntarte si tal vez solamente son como expectativas que tienes que no necesariamente le restan a la manera en la que sí te está tratando. Ya, si tú me dices, es que nunca me dice nada, no me dice que me ama, no me toma de la mano, nunca me abraza, bueno, entonces pues sí hay que hablarlo y si se necesita ayuda, pues también buscarla. Pero de ahí en fuera, a veces creo que como mujeres también podemos idealizar muchas cosas y nos sobrecomplicamos en muchos sentidos. ¿Qué tan frecuente es la visita a las familias de ambos, padres, hermanos? Comunicación. En todos los aspectos del matrimonio es la comunicación, porque vuelvo a lo mismo, cada familia va a ser el mundo, cada matrimonio va a ser el mundo, cada persona va a ser el mundo, y es comunicar expectativas, perspectivas, emociones, sentimientos, todo, y tener como que esta comunicación. En mi caso, toda la familia de Jaciel no vive nadie de su familia en nuestra ciudad, entonces pues no los vemos tan seguido. Mis papás sí viven en nuestra ciudad, pero igual a veces los vemos una vez por semana o una vez cada 2 o 3 semanas, o sea, tampoco es tan seguido, porque eso es lo que a nosotros nos funciona, con lo que nosotros estamos bien, y son conversaciones que cada quien va a tener. A veces hay una persona que es más apegada a su familia que la otra, o una familia más involucrada que la otra, pero creo que lo más importante es que priorices a tu pareja. O sea, si tu pareja a veces dice, oye, ¿sabes qué? O sea, amo a tu familia, pero no quiero estar todo el tiempo ahí metido en su casa, o que todo el tiempo estén metidos aquí en mi casa, o estar con ellos todo el tiempo. Es importante que priorices a tu pareja antes que a tu familia, porque ahora ya tu familia no es tu prioridad, es tu esposo o tu esposa. ¿Qué hacer cuando una mujer mira a tu esposo de una manera descarada? ¿Cómo actuar? Y miren, esto lo voy a juntar porque habían otras preguntas que me llegaron a hacer, como cómo se logra no tener celos, y el tema como del celos, inseguridades y este tipo de situaciones, y esta va a ser la última pregunta con la que voy a concluir. Miren, y esto obviamente va a variar de persona a persona, les voy a dar como mi perspectiva o ciertos puntos que creo que son importantes. En un matrimonio lo más importante, de verdad, yo sí creo que es la confianza, el poder confiar plenamente en la otra persona, y esto se va a construir no solamente en ustedes como pareja, pero pues tú observar, o sea, por algo te casaste con la persona que te casaste, ¿no? O sea, como si de novios tu pareja andaba coqueteando y así, pues, o sea, bueno, ahí eso es otro tema. Pero si siempre has sido una persona que es respetuosa, que nunca te ha dado motivos, que, o sea, todo bien, tú puedes descansar que esa es la integridad de la persona, ese es el carácter de la persona, y por algo confías en esa persona para decirle sí para el resto de tu vida. Van a haber momentos como en esta pregunta, ¿no? Que dices, oye, si alguien está viendo a mi esposo, y eso es una conversación que yo he tenido con amigos de mi esposo, y hablamos de esto y me dicen, ¿en serio? Y yo, de verdad. O sea, yo les digo, si llega una mujer, aún si estoy con mi esposo, y llega una mujer y le empieza a coquetear a mi esposo enfrente de mí, para empezar me va a dar así como, o sea, no voy a sentir este es mi esposo. La verdad para mí es cómo va a actuar a mi esposo en estos momentos. O sea, para mí lo más importante no es la otra persona. ¿Por qué? Porque van a haber momentos en tu matrimonio que no vas a estar con tu pareja, que van a haber otras mujeres presentes, que van a haber otros hombres presentes, y uno no tiene el control de esas situaciones, pero en esos momentos lo más importante es tu pareja, cómo actúa en esos momentos. Yo se los conté creo que fue en el otro Q&A como del sanando un corazón y soltería y corazones rotos, algo así, que han habido situaciones donde a mi esposo mujeres le dan de más atención, que, o sea, yo en mi mente estoy como,
what the heck, o sea, como que ¿qué está pasando? Pero en ese momento pues no voy a ponerme a actuar de maneras que como que celosas ni nada, ¿verdad? Y noto como él, sin que yo diga nada, sin él, o sea, nada, solo empieza a abrazarme más, a agarrarme la mano, empieza a ser más cariñoso, como marcando esa línea de esta es mi esposa y es como mi atención es hacia ella. Y eso a mí me ha dado una seguridad grandísima porque he visto el cómo reacciona en esos momentos. También me ha tocado ver momentos donde chavas están, o sea, se le quedan a ver, o sea, así de que se le quedan viendo y yo parado a un lado, yo para un lado de él y me río y le digo como que oye, te están allá, te están viendo. Pero para mí en esos momentos lo veo como un elogio de, yo sé, está guapo mi esposo, o sea, es mi esposo, o sea, como no, porque confío en él, porque hay esa confianza que se ha construido. Y si hay momentos en los cuales yo me he llegado, porque me he llegado al momento de sentir insegura por X o Y, se los comunico, o sea, se lo platico, le digo, me estoy sintiendo de esta manera, o sea, no dejar que este tema sea uno que los separe, sino que los una más y que los fortalezca más y que crezca la confianza aún más. Porque mira, tener desconfianza, yo en algún momento estuve en una relación donde la persona era, o sea, insegura y celosa mil, y eso destruye una relación, ahoga una relación y luego pues es a final de cuentas, si alguien está contigo es porque quiere estar contigo, si no quiere estar contigo pues iría con otra persona. Y es como también descansar en Dios, de que Él tiene el control de todas las cosas, porque esa es también una manera a veces de querer tener control de las otras personas, lo que las otras personas están haciendo, y no tenemos control de absolutamente nada, y todo vuelve a la confianza, 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 confianza y comunicación, bases importantes del matrimonio. Pero hasta aquí el video del día de hoy. Sé que hay mucho por cubrir y a veces se alargan estos videos, pero creo que a ustedes también les gustan los videos un poquito más largos. Van a seguir viendo más preguntas y respuestas. Si no me sigues en Instagram, sígueme, porque por ahí abro la cajita para que me hagan sus preguntas que termino contestando por acá. Pero sin más, soy Etia Ramos y nos vemos por aquí después.